Buenos días a todos. Estamos, ¿no es cierto?, en nuestra clase de historia del día lunes, ¿no es cierto? Esta es nuestra clase número 14. Nuestro objetivo de la clase es reconocer el desafío que implicó para los chilenos organizarse por primera vez de manera independiente. Por lo tanto, el nombre que yo le puse a esta clase, ¿no es cierto?, es de ensayos constitucionales. Hemos estado hablando y viniendo analizando, ¿no es cierto?, en este nuevo inicio de la unidad, elementos, ¿no es cierto?, de lo que fue el proceso de independencia de Chile. Ya vimos cuáles fueron sus etapas, vimos también cuáles fueron sus actores principales, ¿no es cierto? Analizamos también un poco lo que fue el periodo después de la independencia, ¿no es cierto?, de la batalla que ratificó esta independencia, que sería en el gobierno del director supremo, ¿no es cierto?, Bernardo O'Higgins. Entonces lo que nos corresponde ahora es ver qué es lo que vino después de que O'Higgins, ¿no es cierto?, abdica, o sea, deja el poder, ¿no es cierto?, de forma voluntaria para radicarse, ¿no es cierto?, en Perú, en Lima específicamente, ¿ya? Primero tenemos que tener, ¿no es cierto?, les muestro, ¿no es cierto?, esto que va a ser como la visión general de lo que fue el siglo XIX, o sea, del 1800 al 1900, o sea, ya en estos 100 años de historia, ¿no es cierto?, que parten principalmente, ¿no es cierto?, con la primera junta de gobierno, ¿no es cierto?, y todo lo que conllevó. Nosotros nos vamos a en este día, ¿no es cierto?, en estas clases, vamos a abarcar el periodo que fue desde el 1823, ¿no es cierto?, con la abdicación de O'Higgins. Ramón Freire asume como director supremo y se promulga la primera constitución, ¿no es cierto?, que va a ser la de 1823, que vamos a analizar ahora. Vamos a ver sus características hasta más o menos el 1830, ¿no es cierto?, que vamos a analizar, ¿no es cierto?, esto de la batalla del Lircay, que va a ser el fin de lo que fue el inicio de la guerra civil. Ahí vamos a entender quiénes son los participantes. Vamos a también ver el proceso que fue la incorporación de Chiloé, lo que fue el ensayo federal, ¿no es cierto?, en 1826, y, ¿no es cierto?, se va a promulgar una constitución liberal. Por eso se llama este periodo un poco como el periodo de ensayos constitucionales. Vamos a buscar, ¿no es cierto?, vamos a tratar de identificar cuál va a ser nuestro rumbo, qué es lo que queremos que tenga, que nos represente, ¿no es cierto?, como nación, cuáles van a ser nuestros pensamientos, nuestros ideales, cómo vemos, ¿no es cierto?, que debe conformarse el Estado, quién debe gobernar, cómo se va a llevar a cabo eso. Y para eso, ¿cierto?, vamos a encontrar que se va a empezar a organizar este nuevo Estado con un sistema completamente novedoso, como una república, ¿no es cierto?, algo que deja atrás, ¿no es cierto?, lo que era la colonia española que nosotros teníamos hasta el inicio del proceso de independencia. Vamos a darnos cuenta que no va a ser una tarea fácil, ni mucho menos, porque van a haber actores que van a participar en esta acción, en este proceso, con ideas muy, muy diferentes. Vamos a conocer aquí, ¿no es cierto?, a los pipiolos, ¿no es cierto?, y a los liberales, y vamos a ver, ¿no es cierto?, una lucha de poder, una lucha de instaurar, ¿no es cierto?, en los pensamientos de ambos lados, ¿no es cierto?, del pensamiento político. Vamos a ver, encontrar, ¿no es cierto?, que Diego Portales va a ser una persona importante. Aquí, ¿no es cierto?, se los dejo en la imagen, ¿no es cierto? Él va a ser un comerciante y político de la época, ¿no es cierto?, y va a tener importancia en algún periodo, sobre todo en el periodo que vamos a ver hasta el final, que tiene que ver con la guerra civil que se va a provocar, ¿no es cierto?, por estos pensamientos ideológicos diferentes. Ya, si bien este periodo, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a ver hoy día se va a extender
desde el 1823, o sea, inmediatamente después de que O'Higgins deja, ¿no es cierto?, la dirección suprema, y hasta 1830. Vamos a ver que aquí en esto se van a ver muchas discusiones, ¿no es cierto? Y lo que yo les decía, van a surgir grupos de opinión política que van a ser muy diferentes y que van a tener, ¿no es cierto?, algunas ideas que van a ser plasmadas, ¿no es cierto?, en el periodo del tiempo en diferentes gobiernos de la época, que a lo mejor no van a ser tan largos, pero van a estar, ¿no es cierto?, presentes. Vamos a tener primero los liberales o los pipiolos, ¿no es cierto?, que va a ser un grupo conformado por miembros jóvenes del grupo social alto e ilustrado, ¿no es cierto? O sea, personas que tienen una visión más bien de la ilustración, ¿no es cierto? Ese movimiento, ¿no es cierto?, que habíamos analizado al inicio de la unidad, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar a abogados, a médicos, a comerciantes, intelectuales y militares que estaban más familiarizados con el pensamiento liberal y en general buscaban establecer mayores libertades para las personas y limitar, ¿no es cierto?, las atribuciones del poder ejecutivo. Después vamos a tener a los conservadores o pelucones, ¿no es cierto?, que van a estar formados por miembros de la aristocracia, pretendían entregar amplias atribuciones al poder ejecutivo, establecer una relación muy cercana entre el Estado y la Iglesia y organizar, ¿no es cierto?, la república en que primara el orden y la autoridad. Estas van a ser personas de bien acomodadas, pero de mayor edad en relación, ¿no es cierto?, a los que iban a ser los quipioros, que iban a ser más bien tal vez los hijos de estas personas. Entonces, claramente la diferencia de edad, ¿no es cierto?, y social y cultural que van a establecer, ¿no es cierto?, van a tener o van a generar problemas o dificultades en cuanto a cómo ellos veían que debía formarse este nuevo Estado que se estaba produciendo aquí después de la liberación o de la independencia de la corona española. Ya van a estar los federalistas, que va a ser un grupo más bien cercano a los liberales, que inspirado en el prestigio de Estados Unidos, privilegiaba al gobierno por amplio poder por las provincias, o sea, lo que ellos buscaban era más bien lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que para ellos, ¿no es cierto?, era importante, que el poder no estaba centrado, ¿no es cierto?, en un poder, en un lugar, ¿no es cierto?, que es como lo que ocurriría, ¿no es cierto?, hoy en día en Chile, sino más bien en que cada estado o federación, ¿no es cierto?, que es lo que ellos llaman, tenga, ¿no es cierto?, y se rija por sus propias normas, busque, ¿no es cierto?, establecer su economía, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos tiene una carta magna, ¿no es cierto?, que establece las libertades y alguno que otro derecho que tienen las personas, también cada estado, que es independiente en sus, en su legislación y en sus leyes. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar en Estados Unidos donde la pena de muerte se hace efectiva, hay otros lugares donde no se hace efectiva, donde para algún delito tienen cierta pena, para otro no, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es más o menos lo que ellos se buscaban. Las federaciones, ¿no es cierto?, iban a estar contempladas en provincias que eran para la época, ¿no es cierto?, importantes, como en Coquimbo, ¿no es cierto?, Santiago, Concepción, Valparaíso, que tenían, ¿no es cierto?, poder importante, ¿no es cierto?, lo que ellos buscaban, ¿no es cierto?, que cada uno, ¿no es cierto?, de ellas tuviera capacidad, ¿no es cierto?, de formular sus propias leyes y otras atribuciones. Vamos a después tener a los estanqueros, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver que va a estar liderada por Diego Portales y que tenían como meta la creación de un gobierno fuerte con predominio del poder ejecutivo que terminara, ¿no es cierto?, con la inestabilidad política y económica. Recordemos que O'Higgins había tenido que pedir, ¿no es cierto?, un préstamo ya a Inglaterra por el costo que había tenido la guerra. Éramos una nación que estaba surgiendo, que tenía problemas económicos, por lo tanto, esto iba a generar, ¿no es cierto?, roces y miramientos de cómo debíamos enfrentar las cosas más adelante.
Y después, ¿no es cierto? Vamos a tener a los que van a llamarse los ojinistas, ¿no es cierto? Que van a ser aquellos que eh, eran más bien del sector militar y que esperaban, ¿no es cierto?, que O'Higgins retornara al país para hacerse cargo nuevamente, ¿no es cierto?, del gobierno. O sea, vamos a tener varios grupos y, ¿no es cierto?, vamos a tener más o menos algo así como lo que se ve acá adelante. También hay un periodo, una etapa y un momento en que también se va a llamar que va a haber, ¿no es cierto?, anarquía, porque no se sabe, no, que no hay claridad, todos buscan una cosa diferente, por lo tanto no hay como claridad de cómo va a ser, ¿no es cierto?, el gobierno. Entonces, ¿no es cierto?, se va a llamar también así, pero aquí, ¿no es cierto?, más o menos una visión general de lo que pasaba. Vamos a tener a los pipiolos, los pelucones, ¿no es cierto?, los federalistas, los ginistas, los estanqueros, ¿no es cierto?, todos más o menos relacionados, ¿no es cierto?, entre sí, y otro grupo que va a ser diferente, ¿no es cierto?, que va a estar más bien abocado en ver qué es lo que queremos, pero ninguna de las dos ideas me convence. En este periodo, ¿no es cierto?, como yo les venía diciendo, las fuerzas políticas del periodo tuvieron gran confianza en el poder de la ley, ¿no es cierto?, y crearon una constitución. Creyeron o pensaban que con una constitución, ¿no es cierto?, más o menos se podía transformar la realidad política y social. Entonces, aquí en este periodo se van a crear bastantes constituciones. La primera de ellas, ¿no es cierto?, va a estar establecida en 1823, perdón. Y, ¿no es cierto?, aquí una visión más o menos general de lo que pasaba, ya, con las fechas, ¿no es cierto?, de algunas de las cosas que sucedieron, ¿no es cierto?, como de los temas más importantes. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que yo les estaba comentando. Eh, Vamos a tener en este periodo, ¿no es cierto?, de ensayos constitucionales, tres, ¿no es cierto?, constituciones diferentes, tres constituciones que buscan diferentes cosas. Vamos a dividirlas, ¿no es cierto?, por el gobierno, los autores, y más o menos lo que ellos pretendían, ¿no es cierto?, en cada uno, ¿no es cierto?, de los temas como centrales. Por ejemplo, la primera constitución del 23, el autor fue el señor Juan Egaña, ¿no es cierto? Y lo que establecía que el director supremo era elegido cada 4 años con derecho a reelección. O sea, aquí aún no se tienen presente, ¿no es cierto?, el cargo de presidente, sino aquí todavía, ¿no es cierto?, hablamos de un director supremo que de todas formas, ¿no es cierto?, va a ir a votación su cargo y que podría ser reelecto. Quiere decir que una vez terminado el periodo, él podía volver, ¿no es cierto?, a ser candidato para ser nuevamente electo. Después, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el poder legislativo, vamos a ver que va a tener un Senado y una Cámara Nacional que convoca de convocatoria especial, solo en caso de conflicto entre el director supremo y el Senado. O sea, aquí, ¿no es cierto?, el director supremo tiene mucho importancia, es más o menos lo que venía teniendo, ¿no es cierto?, relación con lo que pasaba cuando estaba O'Higgins. Por eso nosotros hablábamos que él era un gobierno más bien autoritario, ¿no es cierto?, porque él era el que tomaba las decisiones, él implementaba las leyes, ¿no es cierto?, sin, ¿no es cierto?, a lo mejor tener alguna persona que se oponga, que es más o menos lo que pasa hoy en día, que si bien el Ejecutivo, ¿no es cierto?, el presidente manda, ¿no es cierto?, ciertas leyes, el poder legislativo, ¿no es cierto?, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, va a legislar, ¿no es cierto?, sobre esta ley, y puede que haya algo que no les guste, se cambie, se modifique, se agreguen nuevos elementos, que es lo que, ¿no es cierto?, pasa ahora, no pasaba en ese entonces, ¿no es cierto? Después, en relación, ¿no es cierto?, a lo que tenía que ver con el sufragio, iba a ser censitario, es decir, eran ciudadanos solo los hombres con renta o propiedad, o sea, ya, y además debían saber leer y escribir. Entonces, por eso es censitario, porque es la muestra, ¿no es cierto?, de cierta representatividad de la población que había en ese entonces. Si nosotros nos vamos dando cuenta, hombres
Generalmente para que tuvieran una renta de propiedad eran hombres mayores de 20, 21, 23 años, ¿no es cierto? Y que además sabían leer y escribir, eso también reducía a pocas personas, las personas que tenían, ¿no es cierto?, la capacidad entonces de sufragar, que además iban a ser las mismas personas de poder o de élite que estaban hasta el momento. Entonces, también ahí nos vamos dando cuenta que el primer periodo y el primer proceso, ¿no es cierto?, de formular la república va a ser también destinado a un grupo selecto. Ya la religión era católica obligatoria, ¿no es cierto? Teníamos todavía influencia de lo que habíamos sido como colonia y algunas de las caracterizaciones, ¿no es cierto?, que buscó definir las conductas que se establecían de todo bien ciudadano, o sea, lo que esta constitución del 23, que también se llamaba la constitución moralista, buscaba darte o dictarte las normas del buen comportamiento, del buen vestir, de las buenas acciones, ¿no es cierto? Por eso es que dice que esperaba, ¿no es cierto?, definir cuáles eran las conductas, pero ello, ¿no es cierto?, se le llamaba la constitución moralista. Esta constitución, ¿no es cierto?, va a durar alrededor de un año, no más, y, ¿no es cierto?, después el señor Manuel Blanco Encalada, ¿no es cierto?, dentro de su periodo de gobernancia, ¿no es cierto?, va a tener como autor, ¿no es cierto?, a esta constitución de las leyes federales, que es un poco lo que buscábamos y lo que hablábamos de tratar de imitar lo que pasaba en Estados Unidos, donde el poder, ¿no es cierto?, no lo tenía el gobierno central, sino estaba dividido en los estados que tenía Estados Unidos hasta ese entonces. Es aquí, ¿no es cierto?, donde se crea el cargo del presidente de la República, que va a ser elegido por voto popular, tiene escasas facultades, ya que es lo que nosotros hablábamos, ya que todas son entregadas a las asambleas de las provincias de Coquimbo, ve lo que yo le hablaba, a Concagua, ¿no es cierto?, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. O sea, en estos lugares van a ser estratégicos, van a tener sus propias asambleas de las cuales ellas van a tomar, ¿no es cierto?, las decisiones generales en relación a lo que pasa. Va a haber un presidente, ¿no es cierto?, pero no va a tener tanta importancia como lo que pasaba en, ¿no es cierto?, la Constitución moralista del 23. Va a existir un Congreso, pero sus funciones se ejercen mediante la participación en las asambleas compuesta por 12 o 14 diputados, según, ¿no es cierto?, la población de la provincia. El sufragio seguía siendo censitario. La religión, ¿no es cierto?, no se pronunciaban sobre la religión del Estado, como lo que ocurrió anteriormente, ¿no es cierto? Y la caracterización era que buscaba establecer un sistema federal muy similar a lo de Estados Unidos. Las leyes federales nunca fueron ratificadas por el Congreso. O sea, si bien estuvo presente, nunca fue ratificado, ¿no es cierto?, todo este modelo por el Congreso, por lo tanto, es más bien una idea que surgió en algún momento, pero que en la práctica no se llevó a cabo tan específicamente. Y después nosotros ya vamos a saltar a lo que va a ser la Constitución del 28, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener al señor Francisco Antonio Prieto, ¿no es cierto? Pinto, perdón. Y va a ser aquí don José Joaquín de Mora, y no me acuerdo cuál es el nombre del otro personaje, pero son dos, ¿no es cierto?, los que van a crear esta Constitución del 28. Aquí nuevamente, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo va a estar a cargo del presidente de la República, pero también se va a contemplar, ¿no es cierto?, el caso de un vicepresidente que reemplazará al presidente en caso de incapacidad o muerte. Ya hay que pensar que en la época las expectativas de vida no eran tan importantes como las que tenemos hoy en día, por lo tanto, era importante tener, ¿no es cierto?, el resguardo de otra persona por si el presidente no estaba, pensando que ya teníamos un proceso, ¿no es cierto?, ya de 5 años desde que había abdicado Higgins, donde no se había podido establecer un gobierno que tuviera durabilidad, ¿no es cierto?, un gobierno que
pudiera llevar a cabo esto que se estaba buscando de instaurar, ¿no es cierto?, esta nueva nación o esta nueva república que estaban haciendo. También, ¿no es cierto?, se mantuvieron las asambleas provinciales dotadas de atribuciones administrativas de carácter local. Se cree, va a haber un Senado y una Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Aquí van a poder sufragar, ¿no es cierto?, o sea, votar hombres enrolados en las milicias o en los cuerpos militares integrados por civiles, ¿no es cierto? No estipula el requisito, ¿no es cierto?, de saber leer y escribir. Se va a buscar, ¿no es cierto?, nuevamente la religión católica, pero se consignaba la tolerancia religiosa y, ¿no es cierto?, la característica es que propuso un equilibrio entre los poderes del Estado y entre el poder de Santiago y las demás provincias, ¿ya? Eso más o menos tiene que ver, ¿no es cierto?, con las características que va a tener este proceso. Si nosotros nos damos cuenta, es un proceso, aquí, ¿no es cierto?, están, ¿no es cierto?, como las fechas más importantes. Bien inestable, ¿ya? Estas pugnas de poder, ¿no es cierto?, sobre todo entre los conservadores y los liberales, va a generar bastante movimiento político y se va a haber establecido, ¿no es cierto?, en el inicio de la guerra civil del 29, ¿ya? En este periodo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que va a iniciarse una guerra que va a tener, ¿no es cierto?, como principales oponentes, ¿no es cierto?, los conservadores y los liberales, los pipiolos, los pelucanos, como también se les conocía, y, ¿no es cierto?, eso va a llevar que haya una guerra civil, lo que conlleva, ¿no es cierto?, más muerte, eh, más, ¿no es cierto?, dificultades económicas. Tenemos que pensar que en una guerra civil son las mismas personas, o sea, nosotros mismos que nos enfrentamos a nosotros mismos, no es con otra nación, no es con otras personas de otro lugar, sino somos nosotros mismos, los chilenos, ¿no es cierto?, que peleábamos por dos ideas que no eran capaces de ponerse de acuerdo o, ¿no es cierto?, establecer, ¿no es cierto?, puntos en común para surgir, ¿no es cierto?, para poner en práctica esta nueva nación. Esto va a terminar, ¿no es cierto?, en la batalla del Ircay, en 1830, donde las fuerzas conservadoras al mando de José Joaquín Prieto y las liberales al mando de Joaquín Prieto se van a enfrentar, donde van a triunfar, ¿no es cierto?, eh, los conservadores, o sea, los pelucones, en esta etapa. Y ahí, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a analizar ya la semana que viene, ¿no es cierto?, es todo lo que fue ese periodo posterior, ¿no es cierto?, al 1830 y lo que nosotros ya vamos a conocer como la primera como constitución importante que va a tener sí, Chile, que va a ser la de 1833. Los quiero invitar a establecer si tenemos dudas o consultas o preguntas sobre lo que nosotros estábamos observando. Podemos ver que cambia, ¿no es cierto?, drásticamente lo que fue, ¿no es cierto?, todo este periodo, ¿no es cierto?, de buscar la independencia, del asentamiento, de que fue un poco el gobierno de O'Higgins y todo lo que fue después, ¿no es cierto?, de que O'Higgins renuncia, ¿no es cierto?, eh, al poder.